Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo soy tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha estado dando vueltas en el mundo de las telenovelas turcas y que sé que les va a volar la cabeza. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Erkenci Kuş, pájaro soñador. ¿Recuerdan la química explosiva que tenían en pantalla? Pues bien, hoy vamos a hablar de los rumores, las especulaciones y, lo más importante, de su supuesta explosión. Sí, lo oyeron bien. Explosión. Pero tranquilos. No se alarmen. No estamos hablando de nada dramático en el sentido negativo de la palabra. Más bien nos referimos a una explosión de emociones, de reacciones y de todo lo que ha estado pasando entre ellos en los últimos tiempos. Y lo que van a descubrir hoy no se lo van a creer. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre tus series favoritas, los actores más hot del momento y todo lo que necesitas saber para estar al día en el mundo del entretenimiento. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Bien, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que desde el primer capítulo de Erkenci Kuş encendió la pantalla con una química innegable. La historia de amor entre Kandibit y Sanemait nos atrapó a todos, haciéndonos suspirar con cada mirada, cada roce y cada momento romántico. Pero ¿qué pasó después de que terminó la serie? ¿La magia se desvaneció? ¿O había algo más allá de la pantalla? Durante años los fans hemos estado obsesionados con la idea de que Can y Demet fueran algo más que simples compañeros de trabajo. Los rumores de un romance fuera de cámara siempre estuvieron presentes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en entrevistas y por supuesto, esa química que saltaba a la vista. Pero la verdad es que ambos siempre han negado cualquier relación romántica. Han insistido en que son grandes amigos, que se admiran y se respetan mutuamente, y que la química que vemos en pantalla es simplemente producto de su profesionalismo y de la buena relación que tienen. Sin embargo, en los últimos meses, algo ha cambiado. Y es ahí donde entra en juego esta explosión de la que les hablaba al principio. No es solo un aumento en los rumores, es una confluencia de factores que han alimentado la esperanza de los fans a un nivel nunca antes visto. Para empezar, recordemos que Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022. Fue una boda espectacular, llena de celebridades y de momentos emotivos. Can Yaman no asistió a la boda, lo cual generó muchísimos comentarios. Algunos decían que no había sido invitado, otros que estaba ocupado con otros proyectos, y otros, los más conspiradores, que no quería ver a Demet casarse con otro hombre. La ausencia de Can fue una bomba de relojería en las redes, generando debates acalorados y todo tipo de teorías. La gente buscaba pistas en cada declaración pública, en cada gesto. Se diseccionó cada entrevista previa y posterior a la boda en busca de algún indicio de su estado emocional. ¿Estaba realmente ocupado? ¿O la invitación se perdió misteriosamente en el correo? La ausencia fue un catalizador que exacerbó el deseo de verlos juntos, creando un vacío que los fans anhelaban llenar. Lo cierto es que la ausencia de Can en la boda de Demet fue un tema que dio mucho de qué hablar. Y las cosas no terminaron ahí. Desafortunadamente el matrimonio de Demet y Oğuzhan no duró. Se divorciaron en mayo de 2023, después de apenas 8 meses de matrimonio. Este fue un shock para muchos, ya que la boda había sido percibida como un cuento de hadas. El anuncio del divorcio llegó de forma inesperada, dejando a los fans preguntándose qué había salido mal. La prensa rosa turca se volcó en el tema, analizando cada detalle y buscando las razones detrás de la ruptura. La fragilidad del matrimonio de Demet, tan público y celebrado, contrastaba fuertemente con la imagen de estabilidad que se había proyectado. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a partir del divorcio de Demet, los rumores de una reconciliación con Can Yaman comenzaron a resurgir con fuerza. Los fans más optimistas empezaron a ilusionarse con la idea de que, ahora que Demet estaba soltera, podría haber una segunda oportunidad para ella y Can. El divorcio actuó como una chispa que reavivó la llama de la esperanza.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Demet y de llamados a Khan para que actuara. La narrativa de la segunda oportunidad se apoderó del imaginario colectivo, impulsada por el deseo de ver un final feliz para la pareja que había cautivado a tantos. ¿Pero qué ha pasado realmente? ¿Hay alguna base real para estos rumores? ¿O es simplemente el deseo de los fans de verlos juntos? Bueno, la verdad es que no hay ninguna confirmación oficial de nada. Ni Khan ni Demet han hecho ninguna declaración al respecto. Ambos han mantenido un silencio estratégico, evitando alimentar aún más las especulaciones. Esta falta de información oficial, lejos de disipar los rumores, los ha alimentado aún más. La gente interpreta el silencio como una forma de proteger algo que podría estar surgiendo, o al menos como una forma de no descartar la posibilidad en el futuro. El silencio se ha convertido en un lienzo en blanco donde los fans proyectan sus deseos y esperanzas. Sin embargo, hay algunos detalles que han alimentado aún más las especulaciones. Son pequeños gestos, coincidencias sutiles y movimientos estratégicos que los fans analizan con lupa. Por ejemplo, en los últimos meses, ambos han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. Coincidencias, dirán algunos. Pero para los fans, no hay coincidencias cuando se trata de Khan y Demet. Cada encuentro, cada like en redes sociales, cada comentario sutil es interpretado como una señal de que algo está pasando entre ellos. Un encuentro casual en un restaurante en Roma, un like a una foto en Instagram que recuerda a Erkencikus, un comentario ambiguo en una entrevista. Cada detalle es diseccionado, analizado y amplificado en las redes sociales, generando un torbellino de especulaciones. La prueba es relativa, pero para los fans, la fe mueve montañas y crea relaciones. Además, ambos han estado muy activos en sus respectivas carreras. Khan Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales, como la serie Viola come il mare en Italia, donde ha demostrado su talento actoral y ha conquistado al público italiano. Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado varias series y películas exitosas en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Su éxito individual no ha hecho más que aumentar el deseo de verlos juntos de nuevo, ya que muchos creen que su talento combinado podría crear algo aún más grande y espectacular. Y a pesar de sus apretadas agendas, ambos siempre han encontrado tiempo para interactuar con sus fans en redes sociales, respondiendo a sus preguntas, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos y, en ocasiones, dejando caer alguna que otra indirecta que ha hecho volar la imaginación de sus seguidores. Estas interacciones son cuidadosamente calibradas, evitando confirmar o negar nada explícitamente, pero alimentando la esperanza con mensajes sutiles y guiños cómplices. Son maestros del arte de la insinuación, dejando que la imaginación de los fans haga el resto. Pero volvamos al tema de la explosión. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Bueno, creo que la explosión se refiere a la reacción del público ante la posibilidad de una reconciliación entre Khan y Demet. Es una explosión de emociones, de esperanza, de ilusión y de deseo de verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Es un sentimiento colectivo que trasciende fronteras y culturas, uniendo a personas de todo el mundo en una pasión compartida. Es una explosión de comentarios en redes sociales, de artículos en revistas y periódicos, de vídeos en YouTube y de debates en foros y grupos de fans. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans expresan sus opiniones, analizan las pistas y defienden sus teorías con fervor. Los hashtags relacionados con Khan y Demet se convierten en tendencia mundial en cuestión de minutos, impulsando la conversación y generando un alcance masivo. Es una explosión de energía que demuestra el impacto que tuvieron Khan y Demet en el público con Erkencikus, y el cariño que la gente les sigue teniendo. Su química en la pantalla fue tan convincente que muchos se niegan a creer que no haya algo más allá de la amistad. La serie dejó una huella imborrable en la cultura popular turca y en el corazón de los fans de todo el mundo, generando un legado que perdura hasta el día de hoy. ¿Y qué pasará en el futuro? ¿Se confirmarán los rumores de una reconciliación? ¿Volveremos a verlos juntos en una nueva serie o película? ¿O todo quedará en una simple amistad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué les depara el destino a Khan Yaman y Demet Özdemir. Pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá generando interés y pasión entre sus fans, que seguirán soñando con verlos juntos y que seguirán analizando cada uno de sus movimientos en busca de una señal que confirme sus esperanzas.
La incertidumbre es parte del encanto, alimentando la especulación y manteniendo viva la llama de la esperanza. La posibilidad de una reunión profesional también es un tema recurrente. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Aprovecharán la química que los hizo famosos para crear un nuevo éxito? Los productores y directores seguramente estarán considerando la idea, conscientes del enorme potencial que tienen como pareja en la pantalla. Una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet sería un éxito garantizado, generando una enorme expectación y batiendo récords de audiencia. Así que manténganse atentos. Porque la historia de Khan y Demet aún no ha terminado de escribirse. Y estoy segura de que nos seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses. La historia continúa y nosotros estaremos aquí para contársela. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su química innegable en Erkencikus hasta los rumores de una reconciliación después del divorcio de Demet. Hemos analizado las señales, las coincidencias y las especulaciones que han alimentado la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. Y hemos hablado de la explosión de emociones y reacciones que ha generado esta posibilidad en el público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre estos temas que tanto nos apasionan. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet deberían estar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Chao.